porque siempre se entregaron, tenían la actitud, defendían la camiseta, querían, llegaron a querer esa camiseta nacional. Otra época, la verdad, distinto. Hoy estamos en el 2025 y el Nacional no es protagonista en el fútbol ecuatoriano. Ese es el cambio, no es protagonista en el fútbol ecuatoriano. Es protagonista por la crisis. Sí, ¿Qué pasa? y eso por las malas noticias que se reciben día a día en el Nacional. Hoy nos encontramos con Juan Leo Reyes, periodista deportivo, quien nos estará hablando un poquito de temas sobre el Club Deportivo El Nacional. Bienvenido, Juan Leo Reyes, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Te parece si empezamos? Muy amable, Erika, muchas gracias. Erika Tendía, me gusta estar con usted. ¿Qué representa el Nacional en el fútbol ecuatoriano? El Nacional en el fútbol ecuatoriano, que es una historia, es la gloria del fútbol, se lo conoce. El único vitricampeón de nuestro balompié. Un equipo que tiene solo jugadores ecuatorianos, que eso es un logro importantísimo. Con esa base, con administraciones excelentes, buenas, regulares, malas y pésimas, ha escrito una página brillante en nuestro balompié. Desde su fundación en 1964, para allá de que hoy el momento nacional es de los peores, pero es una historia, es una de las instituciones reconocidas en el ámbito nacional e internacional. Juan, ¿tú qué opinas cuál fue el quiebre que llevó al Nacional a perder protagonismo en el fútbol ecuatoriano? Hay algunos factores. Yo no sé si incidió tanto aquello en que el socio descontaban obligatoriamente, socios civiles, incluso gente que trabajaba en empresas de las Fuerzas Armadas, porque finalmente quedó un número determinado de socios. Parece que han existido malas administraciones. Ha habido jugadores que se han ido sin dejar un solo dólar, el cuadro de los puros criollos. Ya Nacional no tiene la posibilidad económicamente de contratar a los mejores como acontecía, incluso yo diría que hasta el 2010. El Nacional fue campeón en el 2005 y 2006. Ya no puede hacerlo. Nacional le cuesta, debe tener jugadores que se apeguen a su realidad económica. Y algo que es importante, el Nacional lo que perdió fue trabajar con su cantera, con las categorías formativas. Ese nicho lo aprovechó el Independiente del Valle. ¿Cómo ves al Nacional de este año a comparación de la máquina gris? No, pues hay una diferencia enorme. La máquina gris, que así se le conoció a Nacional en sus inicios y sobre todo luego del primer título en 1967, y fue escribiendo su historia, campeón en 73, luego el primer tricampeonato, 76, 77, 78, luego el 82, 83, 84, segundo tricampeonato, el 86, el 92 en Guayaquil, que el llamado Monumentalazo. Los jugadores, con todo el respeto a los actuales, pero los jugadores de antes, hablar de Horacio Prado, hablar de Roosevelt Castillo, de Fernando Maldonado, de Simón Bolívar Rangel, de Vinicio Royo, tal Estupiñán, el Blanco Casino, José Voltea Villafuerte, del Toño Valencia, de Pedro Quiñones, va a hablar de segundo Alejandro Castillo, del Pachaco Castañeda, de Juan Carlos Galán, de tantos jugadores, que Nacional era la base de la selección ecuatoriana. Y convocaban los arqueros, por ejemplo, convocaban al Bacán Delgado y a Milton Rodríguez. Los dos estaban en la selección. Nacional tenía el utilero en la selección, Manuel Tareloco Cortés. Hay una diferencia notable. No es ni la sombra del equipo actual de lo que los equipos que hicieron historia en el cuadro militar. ¿Crees que debería volver el manejo de las Fuerzas Armadas al club o más bien se necesita un nuevo modelo empresarial? Yo creo que se necesita un nuevo modelo de gestión, porque el club nunca ha dejado de ser de las Fuerzas Armadas. Los 14.000 socios que tiene pues, son en su gran mayoría militares, en servicio activo y pasivo, y de esos del ejército.
Nacional se caracterizaba porque 2 años le tocaba al ejército, 2 a la marina, 2 a la aviación. Si eran campeones se prorrogaban en funciones hasta terminar de jugar la Copa Libertadores, de pronto los reelegían y se mantenían. Hoy son 4 años. Nacional ha habido presidentes civiles, está Jorge Yunda, Lucía Vallecilla, hoy Marco Pasos, y tienen que buscar la manera nacional de que gestionar. Ahora, ese modelo de gestión debe ser seguramente con la gente de las Fuerzas Armadas, pero si viene un inversionista, él va a querer poner su gente. Y ahí va a haber un choque. Pero se necesita un cambio de gestión urgente. Incluso el estatuto permite contratar jugadores extranjeros, pero depende de los directivos que estén en el momento. Debe cambiar, porque Nacional está dando mucha ventaja. El hincha de Nacional añora el equipo del 2006, el 2005-2006. El hincha Nacional no ve pronto, no ve una luz para volver a festejar un título, por ejemplo. Más allá de ganar una Copa Ecuador, que fue como un balsam, pero no ve una luz que diga en un par de años este equipo va a ser campeón. Ese es el panorama. O sea, ¿qué opinas tú que sí debemos contratar jugadores extranjeros? En algún momento deberán hacerlo, ha sucedido con varios equipos. El Atlético Nacional de Medellín, jugado solo con Nacional, en un momento se abrió y contrató grandes jugadores. Deberían pensarlo, analizarlo. Lo que pasa es que da mucha ventaja. El Nacional no, pues, yo voy a dar un nombre. Michael Estrada jugó en el Nacional, con Janet Poroso en época de, hace poquito tiempo, 2017, por ahí. Y Michael Estrada luego fue para el IDB y luego volvió a Macará y se fue para México. Ese Michael Estrada ya no puede traerlo al Nacional. Nacional no pudo traer a Roberto Latú Ordóñez, que ya tiene sus años. Ese es el dilema. Hay que ver qué arqueros, si se van los arqueros, a quién trae. Es un tema complicado porque no hay el dinero. Le pueden vender ilusiones y traemos del Liga Nacional. No lo puede contratar. La situación es apremiante. Todas las deudas que no son de la gestión actual, desde hace tiempo arrastran deudas y no se puede pagar. Es una incertidumbre el momento del Nacional. ¿Qué recuerdos guarda del Nacional de anteaño y qué lo hacía diferente? Primero, los jugadores que tenía y siempre ecuatorianos. Yo lo vi al Nacional la primera vez jugar la Copa Libertadores del 73 con Emelec, Colo-Colo y Unión Española. Ese equipo en el arco Eduardo Méndez, el Gato Méndez, que tenía el Cococho Escalante, Perdomo Vizcarre, estaba el Juancho Velarde, estaba Eduardo Enríquez, que era el capitán. Aún ya llegó Carlos Ron, el 73. Estaba Marcelo Vicente Cabezas, del Flaco Pacimiño, Carlos Garcés en ese entonces, no Torres Garcés, Ítalo Estupiñán en ataque. Ese Nacional, Polo Carrero, para norte, Polo Carrera que regresó de Uruguay. Y luego hay que ver los jugadores que han pasado, que hemos nombrado algunos, y que hoy no lo puede hacer. El último gran equipo nacional fue en el 2006. Yo diría que hasta el del 2007 que vino Caviedes, que terminó el año, ya se fueron varios con Eber Hugo Almeida. Pero ese equipo, el Walter Ayovicos, un crack, un zurdo espectacular. Pero había Giovanni Ibarra, Antonio Valencia, segundo Alejandro Castillo, Carlos Castro, Renan Calle, Félix del Canguro Borges, el Chucho Benítez, que paz descanse, Wellington Sánchez, Clever Chalá. Esos nombres que la gente los recuerda y algunos volverán en el tiempo. Claro, qué equipo del Nacional. Entonces que iba al estadio y los hacía de irar y llegaban con alegría y salían contentos porque su equipo me daba espectáculo y ganó. Claro. Y incluso, de hecho, así el partido fuera una derrota, el hincha salía contento porque nos daban un espectáculo realmente bueno. Porque siempre se entregaron, tenían la actitud, defendían la camiseta, llegaron a querer esa camiseta nacional. Otra época, la verdad, distinto. Hoy estamos en el 2025 y el Nacional no es protagonista en el fútbol ecuatoriano. Ese es el cambio, no es protagonista en el fútbol ecuatoriano. Es protagonista por la crisis. Sí, ¿Qué pasa? y eso por las malas noticias que se reciben día a día en el Nacional. ¿Qué opina del nivel de los jugadores formados en la cantera del Nacional en la actualidad? Es que en la actualidad nacional, a ver, los jugadores de la cantera, el arquero David Cabezas es extraordinario. En algún momento se va a ir David Cabezas.
tiene a Leodán Chalá formado en el club. Está Darío Pazmiño, buen jugador, formado en el club. Seguramente va a cambiar de ahí desde el próximo año. Tiene a Adrián Cela, formado en el club. Tiene a Brian de Jesús, que él está ya entre la música y el fútbol, un poquito más dedicado a la música. En la realidad, Nacional lo volvió a traer. ¿Qué otro jugador tiene Nacional de la cantera? Tenemos el número 5, me parece que es... Porque Cela. Ajá. José Ignacio Flores Central, ya formado en el club, que nació en el Nacional, jugó en el Manta, jugó en el América, retornado. Que ya se fue a Católica de Mejía, que nos dice el amigo Miguel Ángel. Pero de esos jugadores de los que hablan, ¿cuáles son los que Nacional podía dejar un rédito económico? Ya se fue Eddie Mejía, le dejó un dinero. David Cabezas. Y el otro puede ser Darío Pazmiño. Esos son los jugadores. Y atrás, el Nacional el año pasado presentó varios jugadores, el año anterior, varios jugadores, que jugaban, que perdían Nacional. Volvió, se regularizaron las cosas, pueden escribir, se olvidaron de esos jugadores. Hay varios, se olvidaron. Hay jugadores que se formaron en Nacional y están en otros equipos. No han sido protagonistas, pero Nacional tenía una cantera. Hoy no la tiene, dicen que el trabajo, las formativas, lo quieren volver a recuperar. O sea, es un panorama complicado. Esa es la realidad actual del Nacional. ¿Crees que el club ha logrado reconectar con las nuevas generaciones de hinchas? Hay equipos que son tradicionales, no son nacionales, es decir, que en las familias se traslada la pasión de un equipo, el padre, el hijo, el abuelo, los amigos. Hay hinchas jóvenes, todos los equipos tienen hinchas jóvenes. Nacional tiene una hinchada que está ahí, hasta cierto punto dormida. El año pasado yo recuerdo el de Nacional Muchurruna, por ejemplo. Buena presencia, casi llenaron el estadio. El Nacional que jugó con IDB la final, gran presencia de aficionados. El Nacional Barcelona sería, el Nacional jugando en la B, faltó estadio. Hay gente joven, ¿sabe cuál es el tema del Nacional? Que hay ambición de poder en cambio, entre los hinchas. Y uno ve que la misma hinchada tiene que estar un cordón policial para dividir a la hinchada. Y eso aleja también al espectador de los escenarios. Ha conectado, yo creo que conectó algo con la Copa Ecuador. O sea, ¿tú piensas que por ahí puede ir que los hinchas son muy resultadistas? Siempre el hincha de todos los equipos. Yo del Nacional he dicho siempre que el hincha del equipo criollo siempre iba a los banquetes futbolísticos, la final, porque se tenía acostumbrado. Sobre todo en este nuevo siglo. Hay un partido con Barcelona que se quedó gente afuera en vísperas de Navidad, del 2005. Se quedó afuera la gente. Porque ya no había dónde poner más aficionados, se quedaron. Pero hoy, es que el promedio nacional serán 5.000 personas. La gente tiene miedo de ir. El Nacional jugaba regularmente en la Atahualpa con 20, 25.000, a veces llenaba el estadio. Es distinto completamente lo que se vive hoy. Para cerrar este bloque, ¿qué anécdota tienes de un partido del Club Deportivo Nacional? Hay tantos partidos del Nacional extraordinarios, porque Nacional en torneos internacionales en Copa Libertadores fue invencible. Aquí le ganó al Corinthians 2-1. Nacional se ha paseado ante los paraguayos, los uruguayos, los dos del Flaco Pazimiño, el Danubio. Pero a mí me queda un partido acá que es espectacular, el Monumentalazo. El Monumentalazo, Nacional empató, fue campeón. En Guayaquil tenían preparadas las fiestas, tarimas en distintos barrios, y se apagó la fiesta. El Nacional empató, tuvo ese coraje. Ernesto Guerra, el vestuario lo habían pintado, sacó a calentar al equipo en la cancha, le gritaban de todo. El bus llegó custodiado por los marinos. El Nacional no se iba a dejar, no fue en el entretiempo al vestuario, se quedó en la cancha Ernesto Guerra. Yo vi ese partido en la cancha porque ya no pude volver a la cabina. Son esas cosas y uno ve el partido, cómo se jugaba y cómo la afición le gritaba de todo. A Héctor Lautaro Chiriboga al final lo aplaudieron. Pero es el Nacional de ese estirpe de campeón. Fue allá, empató ante un Barcelona igual con muchas figuras. En esa época,
Estaba el Membenita, estaba Jaime Maldonado, que había salido del Nacional, estaba Rubén Darío Insúa, Pepín Gavica, estaba Carlos Luis Morales, equipazo igual de Barcelona, Jimmy Montañero, pero fue y a Julio César Rosero, que había salido de la América. Pero ese partido a mí, ese creo que marca una historia en el Nacional. A la gente que lo vivió, el Kiki, por ejemplo, él era hincha y se lo ve en los chiris en el festejo. ¿Cómo la gente lo festejó? Llegó el avión del Nacional ya en la noche, vengo a dar una vuelta por la ciudad, en el bus del Nacional, con los periodistas, luego el avión, y hubo gente, la gente rompió las puertas del arribo nacional para ingresar, empezaron a la pista, y que nos podían abrazarlos, y ahí no había los celulares que las fotos, pero abrazarlos, los que querían traer a sus vehículos, una caravana interminable acá a la Avenida de los Iris, eso fue una locura. Me parece que ese partido, habrá un montón, habrá mucho, pero a mí ese particularmente me ha marcado lo que es la historia del Nacional. Así es, para cerrar este bloque, agradecerte, Juan Luis, Juan Leo Reyes, muy valiosa tu opinión y gracias una vez más por estar aquí. Muchas gracias, Erika, y muchos éxitos en este proyecto. Erika te guía, hincha del Nacional. El periodista tiene su corazón, porque es algo normal, de pequeño surge con el amor a tal letra y luego contar o cual camiseta. Solamente, sí, sí es un consejo, cuando estés realizando tu trabajo, que no te gane el corazón, sino que haya la imparcialidad. Es importante el equilibrio para manejar los temas, sobre todo cuando es del equipo de uno, que son sensibles, pero hay que manejarlos con profesionalismo, nada más, porque uno no se va en contra de alguien que quiere, simplemente se maneja. Así que todo el éxito, Erika, en este proyecto periodista. Muchas gracias por venir una vez más. Y esto ha sido todo por hoy.